Vamos a decir, y bueno, así es el tema. Nada Ya, que hacer, nada que diríamos. hacer, pues bueno, parece que los neones no nos dejan hablar del tema, así que... no sé, pues, ¿qué estabas diciendo tú, Nelson? Ah, pero estamos conectados de nuevo. Sí, estamos conectados, estamos conectados. En en la misma señal, ¿o no? No sé, yo no puedo revisar porque yo estoy pasándole internet de mi celular al computador, así que si abro redes sociales, vamos a caer, se nos va a caer. Ah, ya. Entonces, chupalla. Es que me perdí ahí porque, a ver, estoy tratando de... Bueno, se está escuchando el Peñi. Ah, pero en YouTube se cayó. Debiese ahora estar, debiese estar. A ver. No, YouTube yo diría que se cayó. Peñi Juan Namuncura, escríbanos por el interno ahí en Facebook, ahí conversamos. Sé que está escuchando. Eh, sí, se cayó en Se cayó YouTube, no todo, veo. todo. Y en Facebook, eh, a ver, chupalla. Estamos en vivo, aparece acá. Sí, Sí, en Facebook por lo menos. grabado en vivo, dice acá. Eh, En Facebook ya estamos ahora en me estoy vivo. metiendo En yo. Instagram, En YouTube había varios comentarios en Instagram interesantes, pero también ya se estamos nos en cayó vivo. el... Pero en YouTube puedes ver los comentarios, es que ya... Sí, estoy tratando de entrar, pero el computador se está portando medio mal. Ahí está. Mira, en Instagram también estamos en Eh, vivo. sí. Faltaría ver YouTube. Vamos a tener que invertir quizá en una mejor conexión a internet y también en un mejores programas para transmisión, parece. Sí. Acá dice, uy, se me cayó, May, se cayó en YouTube, dice Natalia Aguilera. Perdón, Guillermo David, dice, ese es el nombre del autor. En Facebook se pegó justo cuando Lamine Juan decía que había una investigación de algo. Parece que se iba a referir a los matches. Fue como, continuará. Continuará, ¿qué fue? Peñi parece que habló eso, porque parece que Sí, los nebuenos del territorio no me dejaron hablar, ese es el tema. Hay cosas que no se sí, cuentan. un Peñi Collihueque creo que... No, no dijo eso. A ver, ¿quién fue el que dijo eso? Sí, Collihueque fue. Después, bueno, y otra vez preguntan por el significado de las banderas negras. Y ahí te decían de que está abajo. Pero eso en general, pues, Sí, oigan, yo pues. creo que dejamos el programa hasta aquí, no bien. Llevamos 1 hora y 15 minutos hablando de programa. Así que, Quítale unos 10 minutos por interrupción técnica, quizá. 1 hora 10. no, es que ahí son las, quitándole 10 minutos. Ah, Pues ya. nosotros empezamos a las 7:10, 7:05 y son las 7:25. Así que, bueno, Pupeñi y Pulamián, agradecerles nuevamente su asistencia a este programa, ¿cierto? A acompañarnos, a darle sentido a lo que estamos haciendo acá, que lo disfrutamos, a sus comentarios, que han sido un muy buen aporte y que ayudan a que todos nos retroalimentemos, pues y nos ayudemos a crecer unos con otros. Pues. Así que muchas gracias y estaremos viéndonos la próxima semana. Pupeñi Pulamien, Fentren Mañún, muchas gracias por todos los comentarios que pusieron en diferentes redes sociales. Eso es lo bonito de la tecnología en estos momentos, que igual, por ejemplo, a veces algunos comentarios te refrescan o te agitan un recuerdo y uno lo asocia inmediatamente a algo y puede ir como generando un nuevo hilo de conversación. Igual eso es muy positivo porque a veces uno sin esta retroalimentación sigue lo que su mente le está diciendo, pero a veces puede uno ampliar un poco la conversación y sus comentarios nos ayudan a eso, cada uno de sus comentarios y aportes. Así que no, pues, agradecerles y vernos la otra semana. Yo creo que esperemos que el Wenú y Jaime nos pueda acompañar eh, la otra semana para ir conversando los temas. Igual hay unos temas que hay
que algunos mencionaron sobre el tema de la huelga de los Peñi, también la huelga del Machi, Celestino Córdoba, que está en huelga de hambre. Está, no sé, la legislación que está haciendo la diputada Emilia Nullado también en el Congreso, también es un tema que tenemos que conversar. Y también la militarización que se está dando en estos días acá en Arauco. De hecho, yo vivo en Cañete, acá a unos 20, 30 minutos de Quirico, donde fue que cayó esta antena y extrañamente los carabineros dieron aviso a la fiscalía 12 horas después de entrar al lugar y manejar las pruebas. Bueno, hay tema ahí, que incluso la fiscalía como que vio había algo raro, entonces bueno. Entonces son temas que tenemos que conversar y bueno, agradecer que ustedes también lo mencionen para que nosotros podamos transmitirlos por acá. Peña Nelson, no sé si quiere como finalizar con algo o estamos bien. No, está bien. Agradecer nomás de nuevo, reiterarlo y nos estaremos viendo la próxima semana. Peucayal. Que tengan excelente semana. Peucayal.